Hemos comenzado la lectura del Salmo 119. Y cuando uno comienza a hablar acerca de la palabra de Dios, es imposible dejar de pensar en una amistad. Ahora, cuando nosotros pensamos en lo que es la vida, hay personas que son para el olvido, ¿no? Personas que de repente a veces pueden causar mucho daño, cicatrices, pero después hay esa persona que uno piensa, que uno dice, este es un ángel de Dios. Una persona con la cual uno se puede abrir, con la cual uno puede platicar, con la cual uno puede reír, llorar y estar en paz, en los mejores o en los peores momentos. Porque entendemos que es una persona que está y está de una manera incondicional. Y por eso uno vive agradecido a Dios, ¿no? Por esos regalos que Dios le da a uno con amistades que son así de especiales. Y cuando pensamos en la relación con la palabra de Dios, fue por eso que yo le puse el título Mi amiga. Porque con la palabra de Dios uno también puede conversar. Con la palabra de Dios uno entiende que, aunque sí, muchas veces el reflejo que vemos no es lo que la palabra de Dios dice, pero sin embargo entendemos que la palabra de Dios está para ir perfeccionando al Hijo de Dios. Muchas veces cuando nosotros nos referimos a la palabra de Dios, especialmente cuando uno comienza a leer el versículo 1, cuando dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan tus testimonios y con todo el corazón te buscan, los que no tienen iniquidad, sino que andan en tus caminos y tú has ordenado tus preceptos para que lo guardemos con diligencia. Y uno comienza a leer eso, y no sé si seré yo nomás que siente eso, pero uno lo lee y dice, qué lejos estoy. La palabra de Dios entonces no es para mí, porque para mí esto es algo inalcanzable. Y estoy siendo totalmente honesto contigo. Pero sin embargo, cuando uno continúa leyendo la palabra, es como que el versículo 8, por ejemplo, el salmista lo dice, tus estatutos guardaré, pero después dice, no me dejes en completo desamparo. Entonces es difícil cuando uno comienza a leer el Salmo 119 y hacer la división de cuando el salmista está hablando de un momento donde todo es perfecto y cuando realmente comienza a hacer una súplica de decir, Dios, ayúdame porque no puedo. Y allí es donde uno entiende la amistad que uno va teniendo con la palabra de Dios. Es como te decía, son las personas que llegan a nuestra vida donde uno puede abrir el corazón y tener esas conversaciones que uno siempre se recuerda. Y cuando uno va a la palabra de Dios, yo quiero hacer énfasis en 4 palabras. La palabra de Dios como consejera, la palabra de Dios como la que da vida, la palabra de Dios como la que fortalece y la palabra de Dios como la que salva. El versículo 24 dice de esta manera, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Ahora uno piensa en lo que es un consejero, y un consejero es alguien que se coloca al lado para ayudar. Un consejero es alguien que se coloca al lado para decir, mira, esto de repente se puede hacer distinto. Un consejero es aquel que conoce lo que está pasando y se coloca para poder ayudar y animar y decir, vamos, dale. Uno muchas veces cuando crece, uno piensa, por ejemplo, en el ejemplo de un bebé, ¿no? Cuando está comenzando a dar sus primeros pasos. ¿No? Recuerdo cuando mis hijos comenzaban esa etapa. Y era como que dieron un paso y se tropezaron, pero era el gozo más grande. Y uno cuando estaba allí se caía, que era le decía, dale, levántate, tú puedes. Levántate, tú puedes, inténtalo nuevamente.
Estoy contigo, te ayudo a caminar. Pero parece que cuando uno llega a ser adulto, esas palabras cesan. Porque normalmente lo que se escucha es contrario. Es que no lo puedo creer lo que hiciste. Es que no lo puedo creer que no puedas. Nunca vas a poder cambiar, nunca vas a poder hacer. Y el salmista dice, Señor, tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Recordando los personajes de la Biblia, cuando Moisés estaba entregando su puesto a Josué, el consejo que le dio fue esto: medita en la palabra de Dios día y noche. Piensa en aquello que está por hacer y dale con todo, esfuérzate, sé valiente. Es como ver al niño, levántate, tú puedes. Esfuérzate, sé valiente. Y esas palabras después en Santiago capítulo 1, en Santiago capítulo 1 es como que se vuelve a repetir eso. Y Santiago, hablando a la iglesia, le dice de esta manera: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Y comienza la comparación, pero tiene que estar dispuesto para ser hacedor de la palabra, no tan solo oidor. Tiene que estar dispuesto a mirar atentamente, escuchar lo que la palabra tiene que decir, entender el mensaje, el consejo de la palabra de Dios para tu vida. Y después uno se hace la pregunta: ¿cómo puedo saber cuánto realmente me deleito en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo medir cómo realmente la palabra de Dios está impactando mi vida? Porque cuando miro a mi interior y veo la palabra de Dios, eso pareciera como que es algo inalcanzable. Santiago me encanta porque es uno de las personas que es súper práctico cuando escribe. No te da mucho que pensar, es como decir, escuchar, pensar y actuar. El Santiago. Y por eso cuando termina, dice: si alguno se cree religioso, si alguno se cree que va avanzando en su fe, si alguno piensa que está creciendo, mira el medidor de Santiago. Si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. Increíble. Porque Santiago dice: si la palabra de Dios es tu consejero, si la palabra de Dios es aquella que te va guiando, la manera que tú te diriges con los demás, lo que hablas, lo que dices, refleja lo que estás creyendo. Y después, cuando continúa, dice así: la religión pura y sin mancha delante de nuestro Señor de Dios y Padre es esta: visita a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Quiere decir que cuando la palabra de Dios es mi consejero, eso se ve reflejado en la relación que yo tengo con mi prójimo. Lo que yo hablo y lo que yo hago determina el impacto que la palabra de Dios está teniendo en mi corazón. Juan en la epístola decía de esta manera: ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quien no has visto, cuando a la persona que tienes al lado no amas? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Por eso Santiago, cuando comienza a hablar de ser hacedores, el salmista lo decía: tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Y la primera pregunta que yo me tengo que hacer: ¿cómo me dirijo a los demás? Las palabras que yo utilizo es para impulsar. La palabra que yo utilizo es para animar. ¿O es para tratar cómo puedo bajar a la persona para que no avance? Cuando la palabra de Dios es nuestro consejero, se ve reflejado en el impacto que tienes en las personas a tu alrededor. Y con esto no digo que uno va a ser monedita de oro. No estoy diciendo eso.
Pero lo que sí estoy diciendo es que tu disposición y mi disposición tiene que ser siempre para ayudar, para colocarse al lado. Porque si nos deleitamos en sus testimonios y ellos son nuestros consejeros, eso se verá reflejado con las personas de nuestro alrededor. Después continúa el salmista, el Salmo 119, y comienza el versículo 25. Y dice: postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme tu palabra. Vivifícame conforme tu palabra. Y cuando leía esto, me traía a la mente el Salmo 32. Cuando David en esa búsqueda de Dios se daba cuenta que había cosas que confesar. Cuando se daba cuenta que había cosas que él tenía que arreglar con Dios. Porque sabes, la relación con Dios es algo que es todos los días. Es algo que es constante. Y si hay algo que la Biblia dice es que la misericordia de Dios es vieja cada mañana. Que la misericordia de Dios es algo que pasó una sola vez y ya no afecta. No, dice que la misericordia de Dios es cada mañana. Eso quiere decir que cuando yo me despierto, si el día anterior fue un día donde las cosas no salieron tan bien, yo en esta mañana yo puedo levantarme y comenzar de cero. Muchas veces nosotros nos quedamos tan colgados en el pasado que no podemos disfrutar el presente y ni siquiera pensar en el futuro. Me encanta cuando continúa el Salmo, porque dice: mientras callé sentí que mis huesos se secaban, pero cuando vine a ti y entendí tu misericordia, fue ese aliento de vida nuevamente que entró a mi corazón. Y lo que me hizo aquello que parecía muerto ahora se siente con vida, porque entiendo que tengo comunión contigo. Y sabes, esa es la historia del hijo pródigo. ¿Recuerdas la historia cómo va? Un hombre que tenía 2 hijos y pidieron, se les dio la herencia. Y el más joven de ellos dijo: ahora que ya lo tengo todo, me voy lo más lejos posible del padre. Y dice que cuando él vivía, fíjate cómo dice la historia. Dice: entonces fue, y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino un gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Ahora imagínate esto: esta era una persona que lo tenía todo. Era una persona que vivía bajo la cobertura del Padre. Era una persona que no tenía necesidad. Y me encanta cómo la versión aquí hace énfasis en todo. Pero sabes que a pesar de que lo tenía todo, la decisión del hijo no fue vivir cerca del padre, sino que dice que se fue lejos. Y aquel hijo que antes que estaba cercano, ahora estaba lejos. Aquel que tenía propósito dentro de la familia, dice que malgastó todo lo que tenía, perdió propósito. Y finalmente, cuando termina esta porción que leímos, dice que comenzó a sentir necesidad. Dime si estas palabras a veces no nos definen a nosotros, que nos sentimos lejos, que nos sentimos vacíos, que nos sentimos necesitados. Ahora, la actitud del padre pudiera haber sido: hijo necio, ¿para qué lo hiciste? Lo tenías todo, fuiste malagradecido, no eres digno de mí. Pero sabe que cuando continúa el pasaje, dice que el joven comenzó a pensar todo aquello que tenía.
y comenzó a hacer un recuento de todo lo que él había perdido por su mala decisión. ¿Te acuerdas la palabra de Santiago? Con toda humildad. Y dice que él comenzó a reconocer y dice: regresaré al Padre, no pidiendo volver como hijo, sino como siervo. Pero sabes, la actitud del padre fue esta, y me encanta cuando se ve esta imagen, y dice: y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió para encontrar a su hijo. El padre lo vio, fue movido a compasión y corrió para besar a su hijo. No le importó la condición en la cual venía el hijo. No le importó si el hijo estaba hediondo, no le importó nada. Él lo que le importó es que aquel hijo que se había ido de casa, por fin había tomado la decisión de volver y ser cercano con el Padre. Y sabes, cuando uno piensa en la historia del hijo pródigo, muchas veces nosotros nos sentimos postrados, nos sentimos donde ya no podemos más. Pero sin embargo no miramos al cielo para decir: Dios, necesito ayuda. El padre dice que corrió, lo besó al cuello. Y fíjate las palabras. Versículo 21. Dice: y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traer becerro engordado, matadlo y comamos y regocijemos, porque el hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Sabes que el perdón de Dios y la reconciliación de Dios y aquello que Dios hace siempre es con amor, misericordia y gracia? Y me encanta porque todo aquello que el hijo había perdido, el padre le volvió a dar la vestidura. Aquello que estaba sucio fue limpio. Le dio el privilegio, porque dice que le colocó anillo de oro. E hizo gran fiesta porque su hijo había vuelto al hogar. Y por eso el salmista dice: tu palabra es mi consejera. La palabra es aquello que me vivifica, que me da vida. Y continúa el pasaje, y el versículo 28 dice, del Salmo 119, dice: de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme tu palabra. Fortaléceme conforme tu palabra. Y cuando uno va a la palabra de Dios, uno de los mayores ejemplos, yo creo, de sufrimiento fuera de Jesucristo fue Pablo. Porque Pablo nos enseña la importancia del servicio y el sacrificio. Porque fue una persona que, a pesar de que lo tenía todo, para poder tener una vida cómoda, decidió más bien dejarlo todo para seguir a Cristo. Y sabe que cuando uno comienza a ver lo que Pablo vivió, Pablo vivía circunstancias de salud, como también circunstancias que eran de conflicto con las personas. Y muchas veces Pablo se sentía defraudado por aquellos que estaban a su alrededor. Muchas veces Pablo, a pesar de que estaba rodeado con gente, se sentía solo. Muchas veces Pablo, a pesar de que tenía una gran fe, se sentía débil. Pero Pablo fue una persona que decidió creer a Dios. Pablo fue una persona que decidió deleitarse y dejar que la palabra de Dios fuese su consejero. Que la palabra de Dios fuera aquello que le inyectara vida, que lo fortaleciera. ¿Te acuerdas cuando Pablo estaba escribiendo en 1 de Corintios capítulo 12? Del versículo 7. Y dice así: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee.
¿Qué habrá sido? ¿Quién sabe? La Biblia no lo dice, pero dice para que no me enaltezca. Y con esto yo le he rogado a Dios, Dios, quita esto de mí. Pero Dios dijo no, es necesario. Más bien aprende a descansar en mi gracia. Aprende a descansar en mi gracia. Y Pablo cuando continúa hablando, dice así, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Y por esto me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y entendemos que cuando la vida pasa en momentos difíciles, ¿sabes? Hay circunstancias que nosotros no podemos manejar. El fallecimiento de una persona no está en nuestras manos, poder permanecer, que ese ser querido, por más que lo amemos, permanezca con vida. Cuando pensamos en cosas que no pueden suceder, uno dice, yo no tengo el control, no puedo. Y a veces esos son los momentos donde Satanás gana ventaja en nuestra mente y en nuestro corazón. Aún el Señor Jesucristo, cuando Él estaba por ir a la cruz, ¿qué dijo? ¿Por qué me has desamparado? Me siento solo, pero el Padre siempre estuvo con Él. En los momentos más difíciles, cuando tú pienses que no puedes más, Dios está contigo. En los momentos cuando uno se siente débil, Dios te puede fortalecer. En los momentos donde uno dice, no tengo más el control de las cosas, confía y sigue adelante, Dios está contigo. Y cuando uno piensa en lo que era Pablo, las personas que él tenía a su alrededor también lo desampararon. Por eso cuando habla con Timoteo dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido a Tesalónica. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele conmigo porque me es útil para el ministerio. Versículo 14 dice, Alejandro el caldelero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Escucha esta frase, sino que todos me desampararon. Pero dice Pablo, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplido la predicación. ¿Qué palabras de Pablo? ¿Qué palabras? No se lamentó y dijo, Señor, toda mi vida te he servido. Señor, toda mi vida he padecido hambre, cárcel, golpes. ¿Por qué me pagan así? El corazón de Pablo fue confiar en la palabra. A pesar de que lloraba con tristeza y que su alma se sentía agobiada, la fortaleza venía de parte del Señor. Porque aunque todos me desampararon, dice, el Señor estuvo conmigo. El Señor está conmigo y el Señor estará conmigo. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes sola? Recuerda, si Dios es con nosotros, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay persecución, no hay circunstancia, no hay persona, no hay cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. La palabra de Dios es nuestro consejero. La palabra de Dios es aquella que nos vivifica. La palabra de Dios es aquella que permanece a nuestro lado para fortalecernos. Pero a través de la palabra de Dios encontramos salvación. Encontramos salvación.
Filipenses capítulo 2, versículos 7 al 9 dice así: sino que se despojó a sí mismo, hablando de Cristo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínate el gran amor de Jesús para con nosotros. Siendo Dios, siendo aquel que había sido ofendido por nosotros, dice, decidió venir y vivir entre nosotros. Porque sabes, aquel Dios que se sentía muy distante se hizo cercano para alcanzarte a ti y alcanzarme a mí. Dice, se humilló hasta lo sumo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Querido hermano, esa es salvación. Aquel Dios que se hizo hombre por amor a nosotros. Y el salmista decía: déjame contemplar esa salvación, que mis ojos y mi corazón puedan sentirse presos de ese amor que tú tienes para conmigo. Yo no sé en esta tarde cómo vengas, pero te digo una cosa: Dios está listo para recibirte y obrar en tu vida. Yo no sé cuál grande sea tu carga. Dios está listo para decir: ven, yo quiero vivificarte. Yo quiero que te sientas con vida nuevamente, que tu espíritu pueda vibrar y sentir todo aquello que yo tengo para ti. Yo no sé qué tan difícil esté siendo tu carga en este tiempo, pero Dios dice: yo quiero que tú vengas a mí. Yo quiero fortalecerte. Yo no sé qué tan perdido estés, pero por experiencia te digo algo: no hay una persona que esté súper perdido que Dios no pueda alcanzar.